Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Mafloli. El día de hoy me encuentro con la licenciada Jacqueline Sánchez. Jackie, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy feliz, muy contenta y agradecida de estar aquí con ustedes en este programa. Sin embargo, pues aquí con esta situación de pandemia que nos cambió radicalmente nuestra vida. Sí, caray, maldita pandemia. También me encuentro aquí con Mafer Fuentes. Mafer, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Ya ansiaba por esta invitación. Esperamos que nuestra información sea muy grata para toda nuestra audiencia. Qué bueno, así va a ser. Y pues bueno, chicas, el día de hoy las invité al podcast porque vamos a hablar acerca de los métodos cualitativos de la evaluación, lo cual ya entendemos que son formas de recolectar información que proporcionan resultados que no pueden medirse fácilmente o transferirse a números. ¿Qué opinas, Mafer? ¿Por qué crees que debamos utilizar estos métodos? Pues mira, muchas veces creemos que son por algunas necesidades o pues por alguna otra causa, pero siempre va a existir una razón y es porque siempre van a existir cierto tipo de preguntas y en esas preguntas van a venir incluidas sus dimensiones. También la mayoría de veces pensamos a lo mejor que es para un beneficio de los alumnos, pero también es para parte de los directivos o de los maestros. Ustedes, les haré una pregunta. ¿Ustedes creen que existan como principales razones? Pues yo siento que a lo mejor para que se haga este tipo de evaluaciones surge a lo mejor ciertas fallas que por más que a lo mejor sus cifras sean exactas, se dan cuenta que algo sigue fallando, ¿no? Entonces yo siento que es simplemente como complementar un poquito con esta metodología y pues es lo que pienso yo. Pues bueno, yo creo que depende mucho de la audiencia que tengamos, que en este caso son pedagogos, les quiero mencionar. Y creo que pues estamos hablando de una evaluación cualitativa, creo que pues muchos sabemos que cualitativo es cualidad, ¿no? Características, entonces vamos a describir ciertas cosas. Pero dinos, Mafer, ¿cuáles son los principios que deberíamos tomar en cuenta o cuáles tiene? Pues efectivamente, así como lo mencionan, no, siempre van a ser cualitativos, por eso estos métodos se emplean aquí y no en los cuantitativos. Una de estas es que se va a conectar siempre directamente con nuestra población. ¿Por qué? Porque siempre habrán diferentes fuentes de información que estén más cercanas a la evaluación que queremos como específicamente. Otra es que van a responder algunas preguntas de los métodos cuantitativos. En algunas ocasiones nos puede indicar cuántas personas son, algunas que es poco probable e inclusive pueden responder mejor a las preguntas del cómo, por qué y pues así sucesivamente nos puede brindar mayor información. También una que es muy, que es como más extendida, que es como la principal razón, es el que siempre nos va a mostrar una realidad de alguna situación o alguna necesidad que tenga nuestra población. Porque normalmente, como lo comentaba en la anterior, respondían al por qué y en esta no responden al por qué. Porque siempre va a haber una historia o algún asunto de los seguidores o de los oponentes principales que queremos atraer. Ah, ok, o sea, se ocupa más la descripción de estos aspectos, ¿no? Exactamente. Y entonces, realmente, ¿cuándo es que debemos utilizar estos métodos? Digo, porque no es como que yo elija que debo de calificar de manera cuantitativa o cualitativa. Entonces, ¿cómo voy a saber cuándo debo de utilizarlos? Pues principalmente cuando la información se necesite del carácter de las características principales y sobre todo que sea de carácter descriptivo. De esta manera pues nosotros podemos entender las razones y sobre todo saber el porqué del comportamiento de los factores que están influyendo dentro de todo este proceso o dentro de la institución o el lugar donde se haga este tipo de evaluación y sobre todo saber por qué reaccionan así en ciertas situaciones en particular. También nos ayuda para un análisis mejor de la situación tanto cuantitativa como cualitativa. Finalmente se toma como un complemento profundizar un poquito más dentro de la información que se va a recolectar y sobre todo involucrar a la comunidad haciendo que la evaluación sea más directa. Al momento que tú permites que las personas participen dentro de tu evaluación, permites que esa evaluación realmente sea directa, que sea enriquecedora y sobre todo que los resultados se alleguen mucho más a la realidad
Y también de esta manera también se realiza una investigación participativa porque pides la perspectiva o el pensamiento que tiene cada una de las personas. También esto nos permite hallar mayor disponibilidad de la información cuando a lo mejor en ese momento tal vez no la hay. Y también, como mencioné, para cuando se necesita complementar a lo mejor métodos cuantitativos, cuando a lo mejor las cifras no son tan exactas y necesitamos a lo mejor profundizar aún más. O ya, pues así es una manera más práctica, ¿no? Porque podemos entrevistar a una persona o simplemente que él nos describa de cómo ve la situación o de su investigación, así como lo estamos haciendo nosotros. Y entonces, ¿ustedes qué opinan, chicas? ¿Es más fácil el cuantitativo o el cualitativo? Yo siento que es más fácil lo cualitativo porque precisamente están buscando como las necesidades y la importancia que se requiere, como las preguntas o qué dimensión es lo que realmente queremos encontrar. Por ejemplo, podemos buscar algunos instrumentos, que en este caso podría ser como alguna encuesta, alguna entrevista, o en su caso a lo mejor buscar como preguntas de retroalimentación. ¿Y tú, Jackie? Yo pienso también, pues justamente lo mismo y además también siento que los datos cualitativos se pueden contabilizar a manera de que a lo mejor identifiquemos o sinteticemos una idea o un patrón que se identifique. No sé, por ejemplo, si se hace una encuesta de personas que se casan o se embarazan en determinada edad, saber en qué contexto a lo mejor se encuentran y empezar a contabilizar de, no sé, 6 de cada 10 personas se van de su casa porque a lo mejor no recibe la atención por parte de sus padres o por otra situación o por cuestiones económicas. Entonces también es cierto que es como un complemento uno de la otra. Sin embargo, pues sí es un poquito más accesible el hecho de que todas las personas pues puedan describirte como tal qué es lo que piensan, su perspectiva de las cosas. Sí, claro, y pues bueno, creo que el tener un tipo de evaluación también se debe de saber cómo se debe de usar esto, ¿no? Porque no es como que yo llegue con cualquier persona y oye, te voy a encuestar así por así o entrevistar. Entonces, ¿cómo es que nosotros debemos usar estos métodos cualitativos? Sí, pues efectivamente tienes mucha razón de esto. Hay una gran importancia y muchas veces no nos damos cuenta o no nos hacemos la pregunta de cómo es el que se hace todo este proceso de hacer un método cualitativo en la evaluación, ¿no? Muchas veces solamente nos lo presentan y no sabemos cuál es el proceso detrás de este. Pero siempre tenemos que incluir las pautas. Por ejemplo, tenemos algunos casos que son solo por observaciones y ese es el que más se utiliza en estos tipos. Casi no se utilizan en los cuantitativos por lo mismo, ¿no? Pero pues los pasos para seguir debería de ser primero tenemos que averiguar qué se tiene que hacer. ¿Esto por qué? Porque siempre hay muchas maneras de acercarse como a una evaluación comunitaria, a lo mejor preguntas para iniciarla. También debemos de tener como la importancia de saber realmente cuál es el carácter de la evaluación que queremos seguir. Y debe de ser elemental para toda la información que estamos recolectando sea de vital importancia y sea confiable. También, ¿cuál crees que sea el paso que siga de esto? Pues yo creo que sería como llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, como ya lo habíamos mencionado, tal vez realizar alguna encuesta o entrevista para pues nosotros de ahí tener información y poder retroalimentar lo que ya percibimos o sabemos del tema, ¿no es así? Claro que sí, pues efectivamente igual es así como lo comentas. Después de esto que nos acabas de mencionar, también debemos de buscar cuál es el método, porque no siempre va a ser el mismo método. Tenemos que buscar uno que sea adecuado a lo que realmente estamos buscando o la investigación que estamos impartiendo. Debemos de encontrar esa información y pues necesitamos saber acerca del comportamiento de la gente y en este caso debe de ser siempre una observación directa. A lo mejor observar a los niños, a las mamás, a los jóvenes universitarios o dependiendo de la necesidad, ¿no? También de aquí se requiere saber mucho de las opiniones de toda la gente en nuestro contexto
para saber, esto nos va a llevar a que sea importante saber que el método fue correctamente apropiado y aplicado al entorno. Vaya, no, pues sí hay muchísima información acerca de estos métodos y creo que pues, no sé, yo nunca lo había escuchado, chicas. ¿Ustedes habían escuchado este tipo de método? Realmente, pues no, es muy importante también ver que es importante considerar la observación, como mencionan, la opinión de la gente. Yo creo que cada uno va aportando un granito de arena dentro de todo este proceso, haciendo que pues finalmente el resultado sea, o el objetivo más bien sea alcanzado como se quiere. Y sobre todo que nos permite ver las áreas de oportunidad que a lo mejor puedan tener dentro de este proceso y comenzar a mejorarla, tomando a lo mejor las perspectivas u opiniones que los sectores que participen en él pues nos brinden. ¿Y tú, Mafer, qué opinas? Pues sí, es como lo menciona Jackie, muchas veces pues no sabemos qué es lo que conlleva detrás de un método cualitativo, ¿no? Y más dentro de la evaluación. Muchas veces ya lo tenemos como presente y no sabemos cuál es el proceso detrás de él. Y pues con esta información creo que queda un poquito más concreto y explicado qué es lo que realmente se tiene que hacer. Sí, pues claro, es como dicen, ¿no? Que se ocupan las entrevistas individuales y grupales también. Y pues en caso de la evaluación es cuando llegan los maestros, ¿no? Y hacen la votación que de manera democrática para que el grupo se ponga de acuerdo. Y pues creo que así es una forma también de evaluar, no en cuestión a calificación, sino a cómo está la integración del grupo, cómo conviven, cómo se llevan. Y pues bueno, creo que es una evaluación un poco distinta a la que ya conocemos de que suman las calificaciones. Y pues bueno, creo que yo sí la aplicaría. ¿Ustedes qué harían? ¿La aplicarían? Sin duda que sí, yo creo que bien dicen que un número nunca nos va a determinar la calificación o el desempeño de una persona, sino al contrario, la manera en que se desenvuelve, en cómo participa, su pensamiento, pues sí, que tiene acerca a lo mejor de ciertas situaciones, ya sea algo que diga, pues no sé, yo propongo mejorar esto o yo haría esto, entonces finalmente como retroalimentar en conjunto y sacar nuevas ideas que sean más útiles en distintas situaciones. Por supuesto que sí, siento que debemos de ser más participativos y estar comprometidos a lo que queremos realmente concluir, ¿no? Pero igual, ¿se han dado cuenta que hay algunos elementos de capacitación dentro de este método? ¿O qué piensan cuando les digo que hay algunos elementos de capacitación? Pues yo creo que es para cómo poder llevar a cabo una entrevista o una encuesta, porque es como ya lo repetía, no es como que en una encuesta voy a poner una pregunta de ¿qué comiste hoy?, ¿no? Entonces yo creo que, y también en la entrevista creo que existen preguntas abiertas formales y abiertas de cuestión más personal, entonces yo creo que la capacitación ha de consistir en realizar la herramienta a utilizar. ¿Qué opinas, Jackie? Pues justamente me robaste las palabras, es como finalmente hacer las preguntas adecuadas o considerar los elementos adecuados para recaudar la información que en ese momento nos sea más útil. Claro, uno de estos es la capacitación en otros métodos. ¿En qué consiste esto? Pues bueno, básicamente se agrupa en las habilidades y técnicas específicas que cada alumno o alguna otra persona, dependiendo de en qué contexto estemos, necesitamos requerir. Otro es la capacitación en cómo verse a sí mismos como investigadores. ¿Esto como a qué les suena a ustedes? A lo mejor como empezar a formar una perspectiva pues personal, a lo mejor qué es lo que me hace falta fortalecer o qué herramientas podría yo ocupar a manera de que me resulte útil en mi investigación o en la evaluación. Ajá, como corregir ciertas cosas que uno ya conoce acerca del método o de la evaluación. Ajá, pues precisamente son las personas que están comprometidas en investigaciones participativas, pero en este caso es dentro de su comunidad. Ellos pretenden recolectar alguna información para que a lo mejor hagan como una mejor investigación de lo que a lo mejor su comunidad requiere. Y pues bueno, chicas, creo que tenemos mucha información y quedó un poquito más claro. Espero que también a nuestra audiencia le haya quedado claro. Gracias por aceptar la invitación. ¿Algo más que quieran agregar?
Pues no, al contrario, queremos darte las gracias por invitarnos a este programa. Como siempre es un placer y la información que se da dentro de este podcast es muy enriquecedora. No, al contrario, igual muchas gracias por invitarnos y esperamos que en alguna otra ocasión nos puedas volver a invitar y contribuir a dar una mejor explicación de nuestra información. No, pues ya saben que este es su podcast. Y bueno, chicos, esa fue toda la información del día de hoy. Espero les haya sido enriquecedora por hoy. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Hey,